¿Qué onda a toda la bandita? El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el catéter para hemodiálisis, el catéter que es tunelizado, el catéter que no es tunelizado, a quién se le debe de colocar, cómo se debe de colocar, qué complicaciones tienen. Vamos a revisar de qué material están hechos y en caso de alguna complicación que se presente, cómo podemos resolverlas. Así que espero que esta información sea de tu agrado, espero que aprendas, déjame en los comentarios si tienes alguna duda, si puedes complementar, porque aquí estamos todos para aprender cosas nuevas, cosas diferentes y novedosas, y así podemos generar una comunidad de personas que atendemos a pacientes con tratamiento de sustitución, siempre encaminado para la mejora continua y una mejor calidad de vida para esas personas que requieren de nuestro conocimiento y de nuestra atención. Así que vamos a darle, que es mole de olla, sin más preámbulos, vamos a platicar acerca de lo que es el catéter para hemodiálisis. Conocido también como un catéter venoso central, cuando una persona necesita hemodiálisis de manera inmediata y no tiene tiempo para esperar a que se le realice una fístula o un injerto, se puede colocar por un médico un catéter de hemodiálisis, un médico que tenga la experiencia, inclusive personal de enfermería también lo puede llegar a realizar la colocación de este catéter. Se coloca en una vena en el cuello, en el pecho o en la parte superior de la pierna. Este catéter es conocido como catéter temporal. Se puede usar para la diálisis mientras espera que se le realice una fístula arteriovenosa al paciente. Bueno, antes va a estar muy redundante la palabra catéter, 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 así que de antemano espero que no vayan a soñarme que yo les estoy diciendo catéter, así que no me sueñen. Nada más recuerden lo que es el catéter para hemodiálisis. ¿Por qué se realiza el procedimiento de colocación de un catéter cuando los riñones sabemos que actúan como un filtro para eliminar el líquido extra del cuerpo y los desechos de la sangre? Cuando los riñones dejan de funcionar de esta manera, se utiliza lo que es el tratamiento de sustitución conocido como hemodiálisis para limpiar la sangre. Estos procedimientos de hemodiálisis se realizan al menos 3 veces por semana y su duración del tratamiento es de entre 3 y 4 horas. Y esto va a variar dependiendo de la salud de cada paciente, la prescripción médica, la unidad de hemodiálisis. Y vamos a empezar a aterrizar lo que vamos a hablar el día de hoy. Los catéteres no tunelizados. Estos están indicados cuando el tiempo que se espera para que se utilice sea inferior a 2 semanas, es decir, que no va a durar mucho tiempo con él, no se debe de dejar de manera crónica o es lo que se debe de esperar en el uso de estos tipos de catéteres. Van a ir viendo el por qué no se deben de dejar de manera prolongada, pero la realidad hoy en día en nuestro país pues es que los catéteres temporales no tunelizados los dejan inclusive por años. Tienen una ventaja y es que se pueden canalizar al pie de la cama con las adecuadas medidas de asepsia por una persona especializada, como ya les dije, que tenga conocimientos sobre la colocación de este tipo de catéter no tunelizado. Los catéteres no tunelizados son útiles para las técnicas de depuración renal continuas o intermitentes ante el fracaso de un riñón, ante el fracaso renal agudo y en la ausencia de las, ¿cómo se llama? De otra alternativa para el tratamiento definitivo. Se puede hacer también para realizar plasmaféresis de manera urgente. Pero ¿qué características son las que debe de tener un catéter no tunelizado para que sea de uso ideal para esto que les estamos comentando ahorita? Debe de ser adecuado para tener un flujo en la terapia de hemodiálisis y que sea de un flujo efectivo adecuado. Debe de tener suficiente rigidez para no permitir que se acode o que limite el flujo. Si llega a tener una acodadura, un doblez, que no vaya a impedir que tenga flujo sanguíneo de salida como de regreso. A su vez que sea flexible para no dañar lo que es la pared vascular. Ser biocompatible y escasamente trombótico. Debe de ser de una inserción fácil y segura. Escasas complicaciones infecciosas. Tratando de reunir todas estas características, hay diferentes modelos realizados con distintos materiales, con longitudes y calibres que tienen también terminaciones distintas. Por ello podemos clasificar los catéteres temporales según su material.
El material elegido es importante y debe de ser biocompatible con la flexibilidad y rigidez adecuada. Actualmente se están empleando los catéteres de silicona y de poliuretano. Los catéteres venosos centrales de teflón, polietileno y polivinilo ya no están en uso, ya se descontinuaron. Vamos a aterrizar lo que es el material que les comenté, que es la silicona y el poliuretano. Comencemos con la silicona. Es un material más biocompatible, pero también más fácilmente colonizable y con una rigidez menor, por lo que su colocación es un poquitito más dificultosa. El poliuretano es el más utilizado en la actualidad por su adecuada termosensibilidad, lo que implica que una adecuada rigidez a la temperatura ambiente del paciente, facilita su colocación, mientras que la temperatura corporal los vuelve más flexibles, adaptándose a lo que es la forma del vaso sanguíneo en el que se colocó. Su configuración interna suele ser de luces concéntricas o coaxiales. Las luces paralelas son en doble D o en doble O. Por su configuración externa son rectos y curvos. Los catéteres rectos pueden utilizarse en accesos femorales, yugulares y subclavios. Curvos. Estos son más comunes para accesos superiores como yugular o la subclavia. También se van a utilizar de acuerdo al calibre. Este es un factor importante a la hora de elegir un catéter, ya que el flujo va a venir determinado principalmente por el calibre interno del catéter. Y es importante matizar que el calibre que tiene un catéter hace que la referencia a su diámetro total, sin tener en cuenta el espesor de la pared. Ante dos catéteres del mismo calibre, aquel que tenga un espesor de pared menor o va a ofrecernos un mejor flujo sanguíneo. Espero que hasta aquí estemos bien con esta información, así que dale un like, compártelo con alguien que esté estudiando algo acerca de hemodiálisis, sobre catéteres venosos centrales para hemodiálisis, tratamiento de sustitución. Respira, toma agua y vamos a continuar. Según los distintos calibres de los que los podríamos clasificar a los catéteres de acuerdo al French, los de 6 y 8 French son utilizados por la población pediátrica. Los de 11 a 12 French son utilizados para las técnicas habituales que son para hemodiálisis y que nos llegan a dar un flujo sanguíneo entre 250 y 300 mililitros por hora. Los de 13 y 14 French son cuando se requieren flujos superiores a 400 a 500 mililitros mililitros por minuto, perdón, por hora. Por su longitud, en función de lo que viene a ser el acceso elegido y las características antropométricas del paciente, el catéter debe tener una longitud determinada para alcanzar la posición adecuada de lo que es la punta de la aurícula derecha en accesos yugulares y subclavios, y en vena cava inferior para el acceso femoral. La longitud más frecuente utilizada son los de 6 a 8 centímetros para la población pediátrica, como ya les había comentado. De 15 a 20 centímetros son los accesos que están en la parte superior, en la yugular, en la subclavia, teniendo en cuenta que los accesos izquierdos requerirían una mayor longitud. De 20 a 25 centímetros, estos van a ser para los accesos femorales. También tiene que ver la terminación de los catéteres que no son tunelizados, a diferencia de los permanentes. Suelen terminar con una punta con luz, con la luz venosa de 2 a 3 centímetros de la arteria. En catéteres temporales de mayor calibre, de entre 13 y 14 French, la determinación suele ser en cañón de escopeta. Catéteres que están tunelizados. Ya vamos a brincarle a los tunelizados, ya casi terminamos, ya no te desesperes. Se trata de un catéter venoso que se inserta mediante una técnica de imagen, que puede ser por una ecografía, una radioscopía, que puede ser recomendada también como mínimo una ecografía, y consta de una porción intravenosa, subcutánea, y una porción que va a ser externa. Suelen presentar un manguito o cuff de dacrón poliuretano que promueve lo que es una reacción fibrótica del tejido subcutáneo alrededor, y esto va a impedir la movilización del catéter y también va a ayudar para que no entren las bacterias a la persona y que reduce el riesgo de infección.
Suelen estar hechos de materiales más flexibles que los temporales, como el poliuretano o carbonato, y pueden ser dobles de doble luz en su totalidad. Por ejemplo, el catéter Tesio, o el único que es de una luz en su interior, como el catéter Hitman. Los catéteres van a variar en su tamaño, en su grosor y también en los orificios, la longitud. No requieren un periodo de maduración, pues esto ya lo sabemos porque es un catéter, aunque el tiempo que se recomienda para que se utilice es posterior a 24 horas de haber sido colocado. Esto para impedir que se vaya a movilizar el catéter. Actualmente se han dado una de las principales desventajas de los catéteres, dado a que la tasa de infección y la trombosis se ha incrementado. Se han desarrollado diversos modelos de catéteres recubiertos con sustancias anticoagulantes y con efecto bactericida, como los que son los compuestos de heparina o compuestos de plata. La duración de un catéter va a depender de diversos factores, como el diseño, como el sitio de inserción, si es en la yugular interna derecha, yugular interna izquierda, en la femoral, y también si el paciente es diabético, tendría que ver el estatus de su diabetes. En la práctica clínica es fundamental el correcto manejo de este tipo de catéter, ya sea por el personal capacitado, como puede ser el personal de enfermería, que regularmente lo maneja. Las indicaciones para que se coloque este tipo de catéter tunelizado se emplean por diferentes circunstancias. Si se le va a realizar una fístula al paciente, puede tener este catéter. En la ausencia de alguna fístula también arteriovenosa, o que si se está madurando puede permanecer con este catéter mientras terminan de madurar la fístula arteriovenosa. Imposibilidad de realización de una fístula, disfunción de una fístula arteriovenosa y que se está en espera de ver si se le va a realizar nuevamente una fístula. Una contraindicación de fístula por hipertensión pulmonar grave o insuficiencia cardíaca con derivación. También por una previsión de un periodo corto de estancia en hemodiálisis, ya que si está esperando recibir un trasplante de riñón, se le puede colocar este tipo de catéter. El inicio de manera no programada o urgente de diálisis peritoneal, ausencia de un catéter en fase de maduración, descanso de la diálisis peritoneal, del paso urgente de hemodiálisis paso urgente a hemodiálisis por una falla del catéter Tenkov de diálisis peritoneal ocasionada por una peritonitis refractaria, una tunelitis y que desencadena en una retirada del catéter de diálisis peritoneal. Tratamientos con plasmaféresis que van a durar 3 semanas o también si el paciente así lo desea, pues se le pone el catéter y no se le coloca, no se le hace protocolo para realización de fístula arteriovenosa. ¿Qué medidas de mantenimiento debe tener? Los catéteres no deben de ser manipulados por las personas que no tienen conocimientos, ni tampoco se deben de utilizar para nada que sea diferente a la conexión para el tratamiento de hemodiálisis. Las maniobras de conexión y desconexión se deben de realizar bajo medidas universales y estrictas de asepsia. Ok, hay que ser muy meticulosos en la limpieza del catéter. El orificio de salida debe de recibir curación como mínimo una vez por semana si es que no se está utilizando, evitando lesionar la piel con curaciones excesivas y cubrirse con un apósito que impida la laceración de la piel, que los extremos del catéter se deben de cubrir con un apósito diferente acolchonadito para evitar tracciones. Cada vez que vaya al tratamiento de hemodiálisis se le debe de hacer su curación, pero como comenté, si no se está utilizando como mínimo una vez por semana, se debe de realizar la limpieza de este catéter. Utilizar un antiséptico, el que se recomienda es la clorhexidina al 2%, ya que la povidona yodada puede ser perjudicial para el catéter y llegar inclusive a corroerlo y puede ocasionar su ruptura. Debe de cambiarse el apósito cuando esté húmedo, es decir, si el paciente se bañó y se le mojó, pues hay que cambiárselo, o si está sucio se cambiará dependiendo la frecuencia y de las características que podamos observar en el catéter o en el parche. No es conveniente que el paciente se sumerja al agua, se le recomienda que se proteja con él cuando se bañe, que se cubra. Esa ya es educación al paciente. Y durante la conexión se debe de proteger el catéter.
Todas estas son medidas para el mantenimiento. No deben de aplicarse solventes orgánicos como la acetona o el éter en la piel para el cambio del apósito, ni colocar tampoco telas autoadheribles, tela adhesiva en el punto cutáneo de la inserción. Mira, te voy a dejar una imagen de aquí de lo que no debes de hacer, porque eso puede ocasionar que se salga el catéter. Y como acabo de decir en uno de los primeros puntos, en el de maniobras de conexión y desconexión, si haces la limpieza y dejas el catéter como está en esta imagen, pues de nada sirve que le hagas la curación, está contaminado. Tendrías que volver a hacer una curación, porque corres el riesgo de que se te salga el catéter y estás lesionando un vaso del paciente, se le va a estenosar, se calcifica y ya valió Berta. Se aconseja el empleo de tapones también de un solo uso y rosca de seguridad, que esos lo traen ya los kits para conexión y desconexión del catéter del paciente en hemodiálisis. Y cada unidad de hemodiálisis es importante que lleve un registro de las complicaciones de los catéteres y contar con un protocolo de actuación ante posibles complicaciones. La pregunta del millón, ¿en tu unidad lo están haciendo así o no lo hacen? Ya que hiciste la curación y todo ese show, ¿cómo se va a diseñar el catéter? Pues la necesidad de un catéter duradero en el tiempo sin complicaciones trombóticas o infecciosas ha planteado múltiples soluciones para el sellado del mismo, sin existir hasta la fecha del día de hoy. O si ya existe, déjenlo en los comentarios para ir a revisarlo y aprender más cosas. No hay un protocolo definitivo. En cuanto a lo que es literatura, puedes buscar en las guías españolas del acceso vascular y recomiendan el sellado del catéter que se realice con heparina, con citrato activador tisular, plasminógeno, alternándolo con la heparina. También, déjame te platico que en una revisión sistemática se comparó el método de sellado de heparina con 5,000 unidades por mililitro en heparina en heparina baja, en una dosis baja, entre 500 y 2,500 unidades por mililitro. También se puede utilizar el citrato, la uroquinasa, también combinando los antibióticos con citrato. Pero algunos autores también, algunas personas que se han encargado de hacer esta chamba de investigar, han planteado y ponderado que los riesgos hemorrágicos frente a la disminución de los eventos infecciosos sería la mejor opción el combinar una dosis baja de heparina asociada también con el uso de un antibiótico. Ojo, en cuestión de lo que es la inserción de un catéter, ya sea tunelizado o que no sea tunelizado, es una técnica que es invasiva y que tiene riesgos. La frecuencia de las posibles complicaciones que se minimiza con la utilización de la tecnología y con todas las herramientas que podamos tener, con todo el equipo médico, como lo que es una ecografía, estudios complementarios, la ecografía preferiblemente, canalización ecodirigida y aséptica, siempre limpieza, y todo el procedimiento, la ecografía dirigida debe de ser en tiempo real de la vena que se está seleccionando, ya sea la yugular, la subclavia, la lumbar o la femoral. Generalmente en las situaciones de urgencia o de gravedad se suele considerar como primera opción el abordaje femoral, siendo el abordaje yugular sobre todo el derecho, el preferido para la implantación de catéteres tunelizados que se inserten lo más cerca de la clavícula y también por comodidad de la persona, del paciente que lo va a tener. En los catéteres tunelizados se debe de comprobar el posicionamiento de la punta del catéter mediante una fluoroscopía, y si esta está de manera correcta en la unión entre lo que es la vena superior y de la aurícula derecha de preferencia, se procede a lo que es la tunelización, y deben de hacer el pequeño túnel por debajo de la piel. Para ello, este tipo de catéteres requieren salas habilitadas con el adecuado revestimiento de ropa para hacer la limpieza y el abordaje, limpieza asepsia, estudios de imagen, también con el personal que ya habíamos dicho desde un principio que debe de estar capacitado, entrenado y que tenga experiencia para la colocación. En lo que va a ser la función de la vena elegida para la canalización, se selecciona la longitud del catéter, se inserta siempre teniendo en cuenta la constitución y características del paciente, de preferencia las que se localizan en la yugular derecha, yugular izquierda,
ambas internas, yugular interna derecha, yugular interna izquierda, femoral derecha, y también la translumbar se puede. No se suele utilizar un acceso subclavio, salvo en los casos excepcionales, debido a la alta incidencia de lo que es la estenosis de dicho acceso, porque pueden comprometer la vascularización del miembro superior ipsilateral y la realización de una posible fístula en un futuro, si es que así lo va a desear el paciente. Pero también hay complicaciones, y las complicaciones que ocurren tras la implantación del catéter venoso central se clasifican en precoces y en complicaciones tardías. Las precoces son complicaciones que ocurren de manera infrecuente y de manera inmediata durante o tras la implantación del catéter, durante la punción, durante la inserción. Aquí te voy a decir algunas que pueden ocurrir, que son la punción de una arteria, un neumotórax, un hematoma perivascular, retroperitoneal, reacción a la anestesia en el área local, ruptura o acodamiento del catéter, embolismo aéreo, una arritmia cardíaca, parálisis del nervio recurrente laringio, pseudoneurisma venoso arterial, una reacción vasovagal, taponamiento pericardíaco. Y la mayoría de las complicaciones precoces se pueden evitar con un correcto procedimiento de intervención, como ya les había dicho, con la visualización, con la ecografía. Las complicaciones tardías están relacionadas con el cuidado y mantenimiento y función del catéter y difieren en el tipo desde su inserción. Una de sus consecuencias es la retirada del catéter, por lo que es fundamental que se detecte de manera temprana. Complicaciones tardías que pueden suceder es la estenosis venosa central, infección de orificio del catéter, una bacteriemia asociada al catéter, trombosis venosa, infección del tunelitis, migración de la punta del catéter ocasionando una arritmia, una disfunción, vaina de fibrina, y también puede ocurrir unas complicaciones que pueden ser más prevalentes en algunos pacientes, y va a depender, como les había comentado, del cuidado y mantenimiento del catéter. ¿Qué es la estenosis venosa central? Ahorita acabo de mencionar que es una de las complicaciones. Pues según estudios publicados hasta la fecha, su incidencia ha sido muy variable, y es importante que lo sepas porque se ha visto que han sido recientes la estenosis, pero concuerdan que entre el 10 y el 13% se han estado agrupando en los catéteres que son para hemodiálisis, pero los que son catéteres tunelizados, estos dispositivos cardíacos con los antecedentes previos de un acceso para diálisis o con trasplante, y ocurren con mayor frecuencia en la vena subclavia, yugular, siendo de mayor riesgo en cuanto al mayor número de catéteres que se han estado canalizando en una misma localización y la presencia de una infección. La estenosis venosa también suele ser asintomática. En ocasiones también cursa con un edema de la extremidad superior ipsilateral, el llamado síndrome de vena cava superior, con edema en esclavina. Espero que hasta aquí, si estás haciendo anotaciones, que esté quedando un poco claro, porque igual de aquí puedes también sacar información para darla a los colegas. El tratamiento de lo que estamos hablando de la estenosis también consiste en una angioplastía con o sin el stem de la misma. Algunos autores vas a encontrar información que hablan sobre defienden que la implantación de un nuevo catéter venoso central en la vena angioplastiada para evitar la inserción de nuevos catéteres en otras venas sanas y con ello su estenosis. Y esto es porque las venas de los pacientes que son nefrópatas son valiosas, porque una vez que se les daña pierden un acceso vascular. Entonces es por eso que defienden el retirar y colocar en donde mismo. Otra que había mencionado, la trombosis y la fibrina. La disfunción tardía del catéter generalmente es debida a trombosis total o parcial, ya sea intraluminal o extraluminal. Su patogenia se relaciona con el estado de hipercoagulabilidad condicionado por la uremia, factores protrombóticos, con diabetes y la lesión de la pared vascular producida al insertar el catéter. Otros factores
a tener en cuenta son el barotrauma causado por los altos flujos de entrada y salida durante el tratamiento de hemodiálisis. La migración del catéter también es una complicación que llega a suceder, y todos los catéteres, ya sean de implantación reciente o no, pueden migrarse, por lo que es importante comprobar ocasionalmente la posición correcta del catéter. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con una radiografía de tórax, para poder ver en dónde está la punta del catéter y así poder evitar disfunciones del catéter o alguna arritmia secundaria a esa movilización, aunque realmente no se tiene como un tiempo estimado para estar verificando con una prueba de imagen el posicionamiento del catéter. La infección es una de las complicaciones más frecuentes y más grave, asociada a una tasa de morbimortalidad. En muchos casos se puede llegar a la retirada. El riesgo de presentar una bacteremia es 10 veces más alto en pacientes con catéter para hemodiálisis que en un paciente que es portador de una fístula nativa. Asimismo, la bacteremia relacionada con catéteres es 2 a 3 veces más frecuente en los catéteres que son no tunelizados frente a los que están tunelizados, porque ya dijimos qué es lo que tiene y cómo es que nos ayuda el catéter a evitar que entren bacterias, pero inclusive aún así se llegan a presentar. Nada es 100% seguro. Los factores de riesgo para presentar un episodio de bacteriemia son la presencia de diabetes, la arteriosclerosis periférica, haber presentado episodios de bacteremia, ser portador nasal del Staphylococcus aureus, mayor tiempo de permanencia del catéter venoso central y una necesidad de tratamiento fibrinolítico intraluminal en lo que es la infección local. Los catéteres venosos centrales se pueden clasificar en 3 niveles. El orificio de infección local no complicada, y este suele acompañarse de un exudado purulento a través del orificio del catéter. Tunelitis o infección local complicada, que se define como la aparición de signos de infección local complicada, que se define como la aparición de todos estos síntomas de inflamación y se extienden durante el trayecto subcutáneo. Y la bacteremia relacionada con el catéter, que se define como el aislamiento de un mismo organismo en la sangre y en el catéter venoso central en ausencia de otro foco de infección. En este caso pueden aparecer complicaciones metastásicas como la endocarditis, tromboflebitis o espondilolisitis. Es la más grave y es en la que ahorita vamos a hablar un poquito más. Ante la sospecha de una infección y antes de administrar la antibioticoterapia empírica, es importante la realización de hemocultivos tanto de sangre periférica como también de los lúmenes del catéter. En el caso de la sospecha de esta infección en el catéter, el cultivo se debe de realizar y enviar al laboratorio rapidísimo de París. Antes de que se empiece el tratamiento empírico, es importante recalcar que ante toda infección asociada al catéter se deberá de retirar el mismo de forma inmediata en el caso de que sea un catéter venoso central temporal, en la presencia de algún shock séptico. También ante la persistencia de fiebre, de bacteremia, de entre las 48 y 72 horas tras el inicio del tratamiento con antibiótico, adecuadamente dirigido a la sensibilidad del microorganismo. Ante la evidencia de alguna infección metastásica o aislamiento del microorganismo virulento como el Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Cándida o microorganismos que son multiresistentes a los antibióticos. El tratamiento empírico de la infección por catéter debe de incluir antibióticos de alto espectro por vía intravenosa para microorganismos gram positivos y gram negativos. La combinación de lo que es la vancomicina, la dactomicina, que cubre a los que son gram positivos, incluido el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, muy prevalentes en las unidades de hemodiálisis, y la gentamicina o ceftazidima, que cubre a los gram negativos. Esto puede ser de manera adecuada en lo que es la mayoría de las ocasiones, y por sus características farmacocinéticas permite una cómoda dosificación durante lo que es la hemodiálisis. En función de la gravedad va a permitir que el cuadro, en cuestión de la gravedad de la cobertura,
frente a los gram negativos, se puede aplicar el uso de piperacilina, tazobactam o carbapenemicos. La dosis y pautas recomendadas de los antibióticos, pues va a ser durante la duración del tratamiento de la bacteremia asociada, ya que requiere un mínimo de 2 a 3 semanas. En la ausencia de complicaciones metastásicas, el tiempo se debe de completar tras la retirada del catéter. Es decir, retiras catéter y continuamos con el tratamiento. El sellado intraluminal con antibiótico del catéter es una medida que puede incrementar los resultados para favorecer el tratamiento, siempre y cuando en asociación con el tratamiento sistemático dado con una revisión que se tuvo. Ya les había dicho, hay gente que se dedica a hacer este tipo de estudios ante la presencia de casos y muestran sus evidencias que dicen que recomiendan el uso intravenoso para el sellado sobre lo que es el catéter, y también que existe una notable viabilidad en cuanto a las concentraciones utilizadas para el sellado del catéter con algunos antibióticos, y lo que sugieren, lo que recomiendan es como la vancomicina de entre 2 y 5 miligramos por mililitro, de la dactomicina 5 miligramos por mililitro, la gentamicina 2 miligramos por mililitro, piperacilina, tazobactam 10 miligramos por mililitro, y eso es lo que sugieren para los tratamientos. Pero si ya una vez que el tratamiento está instaurado e incluso ya se retiró el catéter y persiste una mala evolución clínica del paciente y mantiene la positividad del aislamiento microbiológico, se debe sospechar de una posibilidad de una enfermedad metastásica, para lo que habrá que ir en busca de su existencia, pues deberíamos de cambiar el manejo de esta infección que está cursando el paciente, como la duración del tratamiento de 6 a 8 semanas, si es necesario. En estos casos, las pruebas diagnósticas para realizar se sugiere que sea un ecocardiograma transtorácica o una transesofágica, para descartar la existencia de endocarditis infecciosa. Su presencia alarga el tratamiento de hasta 6 a 8 semanas y en ocasiones el paciente puede requerir un recambio valvular. La resonancia magnética de columna se sugiere si existe una sospecha clínica de espondilolisitis. La duración del tratamiento sería de 6 a 8 semanas, tratamiento intravenoso, pero puede necesitar inclusive hasta 24 meses cuando el tratamiento se le va a dar de manera oral, es decir, sus pastillitas, sus chochitos. Y en los casos refractarios o con inestabilidad vertebral, precisar incluso una intervención quirúrgica. La tomografía computarizada, ecografía o flebografía, si se sospecha de tromboflebitis séptica. El uso de la heparina en estos casos es controvertido, y es porque hay contraindicación en los agentes trombóticos, y la duración del tratamiento puede ser entre 6 y 8 semanas. Posterior a esto, se le debe de dar un seguimiento a la infección y se efectúa a través del curso clínico junto con la realización de hemocultivos periódicos en el momento del diagnóstico, a las 72 horas de iniciar el tratamiento antibiótico y definitivo, y a la semana finalizar los antibióticos. El sellado empírico del catéter con antibiótico como la prevención primaria se desaconseja porque puede ser un escaso coste efectivo, y también puede generar lo que son resistencias al bichillo, al paciente. O sea, por eso no se sugiere mucho, sin embargo, sí se sigue realizando. O platícanos en los comentarios, en tu unidad, cómo lo atienden. Espero que esta información haya sido de utilidad, y más que nada para que conozcas cómo son los catéteres, de qué estaban hechos, cómo se colocan, cómo es que se les debe de dar este manejo. Sin embargo, lo que sí te puedo sugerir es que dejes los comentarios, que compartas el video, porque a alguna persona le puede ser de utilidad. Y ahora ya sabes lo que es un catéter para hemodiálisis, ya sabes qué tratamiento se le debe de dar para una infección, qué consecuencias pueden tener, cuándo se debe de indicar un catéter, dónde se coloca, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me despido de toda la bandita que sigue viendo este canal y que sigue aprendiendo hemodiálisis. Suscríbanse, dejen su like, compartan y comenten para si pueden agregar algo.
agréguenlo. Si quieren ver un video de más información, háganlo y estamos aquí para seguir haciendo cosas novedosas.